Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Living de Centro Arte Alameda. Hoy tenemos a un capítulo especial por el estreno de Distancia Social, el documental de Fernando La Salvia. Así que va a estar súper entretenido, les va a encantar porque es un documental que trata sobre la realidad de muchos chilenos en medio de la pandemia. Muchos chilenos que no pudieron trabajar en la pandemia o que tuvieron dificultades o que estuvieron expuestos en este momento tan complicado que vivimos especialmente en Chile. Donde tenemos hasta el día de hoy más de 500.000 contagiados, 15.000 muertos, o sea, definitivamente ha sido una situación muy difícil y especialmente para las personas más pobres de nuestro país. Entonces, vamos a esperar un poco que se conecten más amigas y amigos y llamamos a Fernando que está por ahí escuchándonos. ¿Ya? Quiero darle las gracias a Felipe González de la Media Imagen que nos está ayudando esta noche con esta transmisión especial Distancia Social de Fernando La Salvia. Aquí yo tengo el teléfono donde voy mirando los comentarios, así que pueden hacer preguntas, decirnos si se escucha bien o no, si está bien la transmisión, qué les parece este formato que a nosotros nos encanta. Lo hacemos solo para los momentos más especiales y nuestros invitados que más queremos. Ya, entonces estoy revisando aquí, Dijung 666, Cósmica, me encanta. Marcelo Pintomela, Robin Kowalewski, hola, que es mi compañero de departamento y siempre me ve todos los programas. Y es uno de siempre de los primeros en comentar, me encanta. Siempre digo lo mismo. Me encanta, ya, nos estamos uniendo, qué bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esteban Moralier, Loreto Alarcón. Mira, Roxito.as dice, fui a la Van Premier y estuvo muy bueno el documental. Y buena onda, ¿viste? A la gente le encantó. Tuvimos la Van Premier el domingo recién pasado. Debido a la situación que estamos viviendo, tuvo que ser cerrado con invitación para hacer un experimento a ver si nos funcionaba la apertura, que es algo que en Centro Arte Alameda nos interesa mucho. Entonces, la idea es que ojalá en adelante este tipo de acciones puedan ser abiertas y que la comunidad de Centro Arte Alameda pueda ser parte de este proceso. Ya, pues, están llegando nuestros televidentes. No, pues, ¿cómo se dice? No son televidentes, pues, porque es por internet. Espectadores. Y no vamos a hacer esperar más a Fernando, que está aquí presente, así que mejor que entre Fernando. Y demos la bienvenida a Fernando. Hola, Denise, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están todos los auditores? ¿Cómo decías tú? Televidentes, usuarios. Usuarios Claro. se les dice, y eso, pero eso lo encuentro que es demasiado robótico, decir ¿Sí, usuario, me cierto? siento ¿O es como... como medio capitalista usuario? O sea, como que es Sí, más espectadores, yo creo, sí, ¿cierto? espectadores, sé que hay espectadores virtuales. Oye, ¿cómo estás? Bien, súper contento con el estreno hoy día en el Centro Arte Alameda. Es un momento que, tal como decías tú, tanto como fue como la Van Premier, la Van Premier hoy día fueron dos momentos que para mí yo los estaba esperando hace mucho tiempo porque tenía muchas ganas de estrenar el documental y más que todo de lo que le visto un poco, que era como ojalá que el mensaje que tratamos de transmitir el documental llegue a la mayor gente posible. Más que todo, entonces, Oye, por eso son momentos súper especiales. no sé qué opinan los demás. A ver qué dicen. No, parece que nadie dice. Como que de repente cuando te mueves, quizás los audífonos suena como... Ah, ya, lo voy a dejar quieto, para no moverme tanto. Pucha. Y queríamos que bailaras esta noche. Pucha, con los audífonos ya no se puede. Bueno, pero sí, pues estuvo emocionante el fin de semana. Sí, fue, o sea, y de hecho para mucha gente que fue la Van Premier era como la primera vez que se juntaban en un lugar todos viendo una película, algo que era tan como normal antes de toda esta pandemia, eh, y algo que es muy importante, que lo conversamos en un momento, después como finalmente el Seina, donde se hizo la Van Premier, donde está funcionando el Centro Arte de Alameda,
fue el lugar donde empezó todo un poco. Entonces para mí era como súper importante y especial ver que en la azotea del Instituto Nacional, donde empezó un poco todo, se estaba dando el documental que básicamente enrostra ciertas cosas como en este eterno loop en el cual vivimos, que es un eterno loop de abuso, de cosas, y que finalmente el COVID lo hizo un poquito más visible, ¿no? Pero es una realidad que llevamos hace mucho tiempo. Entonces, oye, y hubo bastante cobertura del estreno del documental. Creo que fue interesante que la prensa estuviera tan interesada, tan atenta a esta obra. O sea, creo que definitivamente como que llama la atención de la gente, de la prensa. ¿Por qué crees tú que como que picó tanto, ¿cachai? Tanta mira, expectativa. te juro que no tengo un porqué, porque no me esperaba tanta cobertura. O sea, te juro que lo hablamos el otro día cuando nos juntamos ahí en el centro, en el CEN y todo, fue como, yo creo que todos estamos un poco sorprendidos con la cobertura que ha tenido, y yo siento que quizás buscando alguna razón, yo creo que es un trabajo bastante que tiene que ver como con la memoria, porque tampoco estamos hablando de un problema nuevo en Chile. O sea, las desigualdades y lo que habla el documental, realmente el COVID trajo la distancia física, que la distancia social la llevamos viendo hace décadas en Chile. Siento que es como un recopilatorio de este constante loop que vivimos, donde lo que vimos reflejado en el documental también lo vemos reflejado antes. No sé, pues a mí me pasó que terminando el documental vi la batalla de Chile, que no la había visto hace 20 años, cuando era más chico, y empezaba recién a ver cine un poquito más de autor, y me di cuenta, no sé, como que esté tan vigente la batalla de Chile, que esté tan vigente la canción ¿Por qué los ricos?, que esté tan vigente la canción Alauco tiene una pena, que esté tan vigente Las casitas del barrio alto. Eso para mí es como, también es un trabajo, como te digo, de este constante como, ok, nos está pasando ahora todos estos cambios que ojalá estén pasando en la sociedad chilena, pero qué lindo, o sea, a lo que voy, qué lindo que estamos escuchando a Violeta Parra y a Víctor Jara, pero al mismo tiempo qué lástima que el problema sea tan vigente como ellos lo vieron en los años 70. Contingente, o sea, su punto. música y sus letras. Exactamente, y eso es un poco lo que yo siento que traté de hacer un poco con el documental, que es como llegar y decir, oye, está el problema, está el COVID, está todo este momento, pero esto también es una réplica de algo que también pasó antes y que puede haber pasado con cualquier otro problema. Es un problema que pasa con la clase media chilena. O sea, la pregunta, ¿qué es la clase media chilena finalmente? O sea, finalmente somos todos parte de una... se habla mucho de la clase media, pero somos todos parte de una clase como trabajadora, en la cual, más allá de mayores o menores privilegios, más allá de mayor o menor pobreza, somos una clase trabajadora que tenemos un denominador común, que si nos quedamos sin pega un mes, nos vamos a la cresta. Nos vamos 1 o 2 meses, nos vamos a la cresta. Entonces, eso es algo que uno se da cuenta que cuando llegó el COVID, que fue lo que pasó a mí, llega el COVID y si se habla de que Chile era un país de clase media, ok, le llegó a un país de clase media una enfermedad, y esa enfermedad le pasó lo mismo que a una persona de la clase trabajadora, que si te llega una enfermedad tenés que vender un auto, tenés que pasarte, no sé, Oye, Fernando, todas las penurias tremendas, sí. Disculpa que te interrumpa, pero me encantaría que nuestros espectadores puedan ver el tráiler para que nos adentremos un poco más en lo que vamos a conversar esta noche, que es Distancia Social, el documental A lo Gonzo de Fernando La Salvia. Vamos a ver el tráiler y continuamos. Dale. Viviré un mes en una pieza arrendada. Lo que tú vas a replicar es lo que le debe pasar a un porcentaje altísimo de personas que viven en Chile. El familia lo molesta. Esta pandemia, desgraciadamente, ha sacado lo malo del sistema. Para mí la distancia social es el más fiel reflejo de la diferencia de clases. Miedo
al moreno, es miedo al pobre. No se va a acabar este tema porque los poderosos son los que mandan. Entregar 2,5 millones de canastas de alimentos. Por aquí no llega nada, una cajita de mercadería. La clase media supuestamente somos nosotros, pero medios cagados, más que cagados estamos ahora. Es que el gobierno quería ganar con el manejo de la pandemia, ¿ya? Y eso es casi criminal. ¿Por qué? Porque los ricos, ¿por qué? Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Oye, súper heavy ver este documental otra vez, o sea, el tráiler otra vez, recordar todo lo que vivimos también con esta situación, con la pandemia, los 5 o 6 meses de encierro. Qué fuerte como revivir esta situación, porque de alguna manera ahora estamos como un poco saliendo de esto, pero justamente hoy, Fernando, nos enteramos de que Santiago retrocede a Fase 3. un anterior, de que vamos a seguir con el toque de queda hasta marzo. ¿Qué opinas sobre esto? Es que yo siento que siguen jugando, no sé, volvemos a fase 3, sí, está dentro del plan paso a paso que elaboró el gobierno y todo eso, pero es algo que, no sé, encuentro que es muy raro, o sea, y una pregunta que no se tiro, ¿por qué hay toque de queda y por qué están abiertos los malls? Porque, o sea, yo siento que hay un punto de vista demasiado económico de parte de nuestras autoridades que gobiernan en este momento, que prima frente a todo. Y eso yo siento que tiene algo que ver también con el tema del COVID. O sea, yo siento que todas las medidas que hace este gobierno son medidas que de alguna u otra forma tienen un beneficio para ellos. Por ejemplo, te pongo el caso de las cajas. Las cajas ellos la dieron con la caridad, las cajas de alimentos, durante el COVID, pero ¿a quiénes se las compraron? A las grandes cadenas de supermercados. Es decir, igual el grupo donde están metidos ellos reciben algún tipo de ayuda. Entonces, yo siento que esto también tiene que ver un poco con eso. Es decir, ok, hagamos las medidas en las cuales beneficien al sector económico donde nosotros estamos involucrados, pero que la otra parte del país donde quizás, no sé, por un toque de queda. ¿Qué te hablo? Yo hablo de los feriantes que viven muy cerca mío, o sea, que a las 5 de la mañana termina el toque de queda, a las 5 de la mañana ellos generalmente estaban instalados en la feria. Entonces son medidas que también perjudican a una cantidad de gente. Entonces, aquí lo que hoy esto se trata de... A la gente de un solo sector, porque ellos siempre ganan, o sea, eso es lo que el win-win, que este gobierno es muy conocido por el win-win, o sea, no sé si te... Una cosa, hay que sincerar la situación, o sea, yo imagino que en las 3 comunas donde ganó el rechazo, quizás me pueden matar por este comentario, pero yo creo que hay cero control policial para el toque de queda. O sea, ahí debe haber, porque uno ve videos que están carreteando y que lo pasan bacán y que están zorroneando en todos lados. Entonces, eso es lo que finalmente todas las medidas son medidas en las cuales perjudican a la mayoría de la población, donde por un lado dicen, oye, estamos beneficiando a este sector, pero le dan restricciones a este sector, y finalmente eso me pasa a mí. O sea, yo siento que te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del TC, con lo de la AFP, con el proyecto original de la AFP. No se trata del TC, se trata de que Piñera se sacó una foto en Plaza Dignidad. O sea, se trata de que todo el rato nos están desafiando al pueblo, le están tirando como medidas como que es casi, y yo creo, no sé si te ha pasado a ti, pero como que uno se lo pregunta, ¿lo harán de adrede? Como claro, que ¿serán tan malos que hacen toda esta cosa de adrede? Todo es una provocación. O sea, no sé si te enteraste también de estos criminales de lesa humanidad que están prácticamente quedando absueltos, gente de la DINA, gente que durante años se le han sumado 10, 20, no sé cuántos miles de años tienen de condena y ahora como que están saliendo absueltos. O sea, como siento que cada vez es como
una provocación más grande, y como, no sé, ¿quieren que esto explote realmente? Me preocupa. O sea, hay una gran pregunta. ¿Estarán tan desconectados o son malos? O ambos. O son desconectados y malos. Esa es una gran pregunta que uno se hace todo el tiempo, porque uno se da cuenta si finalmente uno sabía, o sea, quizás uno no, pero como autoridad de gobierno uno espera que si uno veía lo que estaba pasando en Europa, o sea, habían cuarentenas y habían cerrado ciudades, o sea, pasaba eso. Entonces, uno como gobierno, uno lo mínimo que pide es decir, wow, o sea, este va a ser el gran problema del 2020 y está claro que este va a ser, o sea, uno tenía que ser muy sabio al respecto. Y finalmente funcionaron como funciona un gobierno especulador en todo. Es como funcionaron como un especulador económico. Exacto. En la pandemia, y eso es un poco, como digo, este trabajo de la memoria, porque es como, no funcionan solo especuladores durante la pandemia, funcionan como especuladores antes, funcionan como especuladores después. Una cosa me pasó hoy día escuchando por radio, de esta concentración del poder también que pasa, que es como, hoy día vi como hoy hay un gran seminario de calentamiento global y control ambiental, ¿y quién lo organizaba? Arauco, Forestal Arauco. Entonces tú te das cuenta como... Es una broma. Exacto, y te das cuenta que las grandes películas, o grandes cosas han sido tanto. Tú decís, chuta, acá no tienen culpa las películas, a lo que hoy, no tienen culpa las películas, no tienen culpa el seminario, no tienen culpa CIPER, que se haya dicho que lo haya financiado Sayé. La culpa es que hay una concentración de poder que finalmente tarde o temprano todos terminamos trabajando para los mismos malos, para esa misma gente, ¿cachai? O sea que en el propio gobierno hubo nepotismo, o sea, estaban como los primos gobernando el país. ¿En qué siglo estamos? Sí, o sea, y tú te fijas, o sea, sinceremos la cuestión, cuando uno muchas veces se junta con gente de alguna marca o de alguna cosa, veis que están los apellidos Chadwick, veis que están la cuestión, o sea, te dais cuenta que finalmente en todas las esferas hay una concentración del poder que es tremenda, y es un poco, que es algo que parece súper obvio, pero yo creo que es bastante decidor, que las 3 comunas donde gana el rechazo no son las 3 comunas de Santiago, como aparece en el meme, son las 3 comunas de Chile. Y eso, para mí, es tremendo, porque habla de centralismo, habla de... o sea, habla que en ese lugar se toman las decisiones no solo de Santiago, se toman las decisiones de Chile. Y eso es, para mí, tremendo, que es una concentración que la encuentro ilusa, y por algo esa concentración de poder, por algo no quiere educación gratuita, porque no le conviene educación gratuita de calidad, porque se empareja la cancha, y o sea, es de ese grupo donde saben que su hijo puede tener 3 carreras y echar una y después otra y después otra, lo mismo, porque igual va a ser gerente de la empresa. Entonces, o sea, o le van a armar una empresa a la cual se le va a inyectar un montón de millones de dólares, como estamos viendo hoy en día esta denuncia, que a mí me parece demasiado heavy lo de la AFP, que hemos visto de Felices y Forrados. Sé que hay un montón de comentarios, gente que está a favor, gente que no les cree a Felices y Forrados, pero de todas maneras, creo que si el río suena es porque piedras trae. Y o sea, no sé, recurro un poco al cine. Si uno ve Matrix, en Matrix a Morfeo, que era el líder de toda la resistencia, le cargaban que era el mayor terrorista del mundo. O sea, hay una concentración de los medios que es tremenda. Entonces, creer realmente en los medios, y a mí, mira, más allá de, como te digo, de emitir un juicio, porque igual creo que hay que ver un poco, como no sé, antes de emitir un juicio de saber, yo no conozco Felices y Forrados tan a fondo como son, ¿cachai? Pero me pasa algo que encuentro muy particular, que cuando salió la denuncia, el primer reportaje es en contra de Felices y Forrados y no aparece nada sobre la triangulación. Eso, exacto, o sea, un pequeño cuestionamiento. Es igual algo como, oye, ¿sabes qué? Algo raro hay acá, ¿cachai? O sea, que ni un medio tradicional haya salido lo de la triangulación, ni siquiera desmintiéndola,
O sea... No, nada, no se habló. Ni siquiera desmintiéndola, diciendo, oye, ¿sabes qué? Piñera es inocente, está en triangulación, pasa... Ni siquiera eso, no se habla. Y es dentro del tanto las cosas que terminan pasando piola, y como te digo, es parte de este trabajo de la memoria, llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Acordémonos un poco que cuando empezó marzo, estos mismos tipos decían que estaban preparados desde enero y que recibían felicitaciones de todo el mundo. Eso es lo mismo que está diciendo Piñera ahora, que van a recibir las vacunas antes que en otra parte del mundo, y eso uno sabe que no es. O sea, en este momento hay una vacuno, no sé si dependencia, pero hay como un vacuno populismo, donde obviamente los países que mayor cantidad de poder tienen van a tener eso. Entonces, como encuentro casi ridículo como la posición en la cual nos ponemos, y yo siento que el COVID dio ese ejemplo, pero no es algo nuevo. O sea, es algo que viene pasando un poco desde muchos gobiernos atrás, y lamentablemente este es el peor gobierno de la historia, pero también desde gobiernos atrás también venían pasando este tipo de cosas, donde la misma gente de la concertación se cayó en el neoliberalismo tremendo, y esto, como te digo, esto no es algo que pasó ahora, esto es una construcción que viene pasando, y por algo, y como yo lo que te digo, a mí más que todo, creo que decir estallido social es algo que uno habla como si hubiera algo que hubiera explotado en ese momento, onda como que, el torniquete del metro y los 30 pesos del metro provocaron esto. No, por eso me gusta hablar de levantamiento social, porque una cosa que viene desde años y años de neoliberalismo, de modelo de mierda que estamos viendo, que el pasaje del metro fue la gota que rebalsó el vaso. O sea, no fue algo, y por eso lo que te decía, maravilloso haber hecho la premier en el Instituto Nacional, donde yo siento que empezó todo. O sea, para mí, cuando van, ¿cómo se llama?, estas alumnas a decir que por qué no hay mujeres en el Instituto Nacional, para mí ese es el inicio de todo. O sea, para mí ahí partió todo, ¿cachai? Ahí partió la revolución que estamos viendo ahora, ¿cachai? Bueno, la historia es bastante larga, la historia de Chile, me refiero, de la historia actual de Chile. Me gustaría como que conversáramos un poco en específico de lo que fue esta experiencia Logonzo, que es un periodismo que se dice que creó Hunter S. Thompson, un gringo, bien loquillo él, que se trata de tú entras y vives la historia, eres parte de la historia y luego la cuentas. Es un periodismo muy interesante, hay muchos escritores que hicieron este trabajo, y ¿por qué decidiste hacerlo a Logonzo? Y cuéntame un poco cómo fue la experiencia de vivir en Villa Portales, Fernando. Mira, yo sentía que cuando uno está encerrado, el discurso bien abusivo es un entorno ideal, es como un hábitat perfecto para un discurso de abuso en todo sentido. O sea, si hay un abuso en el interior del hogar, el encierro, más que decir, oye, estoy con el abusador que está todos los días al lado mío, la red de contactos que uno puede tener, que las personas que son abusadas pueden tener con su red de contacto, o contarle amigos o amigas, a quien sea, eso no estaba. Y al mismo tiempo ese discurso abusivo que venía por parte de nuestras autoridades es algo que era tremendo y que no se podía comprobar. O sea, si a uno le decían cualquier cosa, si habían dinosaurios verdes 4 cuadras más allá, la televisión siendo una réplica de lo que hablaba el gobierno, finalmente uno se termina creyendo que habían dinosaurios en la calle. Entonces, siento que el Gonzo, en cierta medida, lo que es vivencial, era una situación única. Yo sentí como, por algo lo hice, sentí que era una situación súper única para hacerlo, porque era como, oye, voy a salir a la calle en el momento donde el periodismo tiene que estar en la calle. El periodismo no estaba en la calle y habían restricciones tremendas por parte de este gobierno. No le daban acreditación a los medios independientes, le daban acreditación solo a los medios tradicionales. Pasaba que los medios tradicionales, tú veías en la televisión, veías, salimos con carabineros a reportear a los porfiados que salen en la noche. Entonces tú decís, ¿cómo cresta voy a fiscalizar carabineros si salí la noche anterior con ellos? Entonces te pasa esto que esta forma de hacer la forma vivencial, yo sentí que cubría 3 aristas que podían ser
súper importante reflejar, primero que todo, lo que me pasaba a mí con todas las medidas del gobierno, con la caja, con el IFE. Segundo, lo que hablaba la gente, porque no estaba siendo escuchada la gente y la gente lo sabía que no estaba siendo escuchada. Y tercero, con los expertos que no estaban siendo escuchados. Que finalmente el gobierno, por un sesgo político, por decir, oye, ¿sabéis que la gente de espacio público son de oposición, no los vamos a escuchar a ellos? O la Fundación Sol son demasiado comunistas, no los escuchamos a ellos. Finalmente tuvieron un corte de, como te digo, de este país del 20%, donde hay mucha gente, no sé, pues que se sienten orgullosos de decir que es lo peor, y lo dicen en público, se sienten orgullosos de decir, sabéis que este año no me compré un yate porque compré un ventilador mecánico. ¿Cachai? Son capaces de decir ese discurso, ¿sí? Es algo que, sorry, pero a mí me pasa que es algo que yo siempre he dicho, que cualquier persona de derecha, aunque sea la derecha más liberal, se toman 2 pisco sour y están diciendo viva Pinochet. Sí. O sea, es así. O sea, nos damos cuenta con la actitud del ministro Briones ahora, que es, o sea, Evópoli, que se mostraban que eran como los de centro, de derecha. Puta, te das cuenta que cuáles son los 2 requisitos para ser de Evópoli, es ser como, no sé, tonto o malo. Entonces, pasa eso un poco. Entonces, creo que, no sé, siento que el Gonzo ayuda mucho a esto de la memoria, ayuda mucho a decir, a sentirse reflejado, a decir como, oye, yo también me pasó esto más o menos, lo que está viviendo, me está contando el documental. Entonces yo sentí que en muchos aspectos era la forma correcta, aparte de ser un admirador de Hunter Thompson, que, o sea, soy muy admirador de toda su obra, hasta incluso su carrera, cuando caché que Thompson hizo una candidatura para ser sheriff en Estados Unidos. ¿Cachai? Para ser sheriff de un condado, entonces, y para después escribir sobre eso. Entonces, creo que es una forma de periodismo que está más vigente que nunca, en el sentido de que tenemos smartphones, tenemos formas en las cuales podemos transmitir en vivo, podemos hacer todas esas cosas. Entonces, como que lo vivencial finalmente puede ser un reflejo de lo que le está pasando a mucha gente. Oye, a propósito de Hunter Thompson, les quiero contar que en centroartealameda.tv tenemos un documental sobre Hunter Thompson, que se llama Gonzo. Entonces, ya saben, en sala de cine de Centro Arte Alameda TV, que es el área, la parte por suscripción, pueden conocer un poco más de esto que está hablando Fernando, que es este periodismo vivencial que se mete su vida real, su vida personal, entra en esta historia y lo vive y se respira la historia y este periodismo un poco te ayuda a entender mejor, a conocer mejor la realidad de los acontecimientos, de lo que pasa, que no te lo cuenten como un comunicado, sino que sea realmente una historia que se vivió, que ocurrió. Justamente en eso, tú fuiste a vivir a Villa Portales. ¿Conocías gente? ¿Por qué decidiste Villa Portales? Mira, fue bastante al azar porque estábamos buscando alguna pieza que arrendar y justo salió lo de Villa Portales, y cuando salió la oportunidad de una de las piezas que arrendar fuera Villa Portales, lo decidimos por este proyecto social que significaba Villa Portales en algún momento, que es, justo se creó, en la época en que se crea Villa Portales, que en los 60, se creó también la Villa Olímpica, Villa Francia, Villa Frey. Creo que la Villa de los Profesores también es de la época, no miento, pero creo que también es de la época, que es como una vivienda social pensada precisamente como un lugar social de encuentro, un lugar social de convivencia, no visto desde el punto de vista, o sea, para mí haber estado en la Villa Portales y en un momento ver al frente que estaban estos guetos verticales, te das cuenta que era una forma de decir, oye, la vivienda social en un momento en Chile se concibió para que la gente viviera en comunidad, donde todos los edificios rodean un gran paño central donde hay canchas de fútbol, hay un huerto, hay mini markets, hay... Está bastante organizada Villa Portales, además. Villa Portales, la comunidad,
está bastante organizada, ese huerto que tienen es maravilloso. Que sabéis que todo es producto de la arquitectura, si eso es lo maravilloso de todo, porque tenéis que la arquitectura finalmente hace que se logre la comunidad. Y cuando tú lo pensáis y fue un proyecto universitario, o sea, como te digo, está pensado, si tú te fijáis, la Villa Francia o Villa Frey, también están pensados como en esas cosas, de como decir, y por algo son tan potentes las comunidades en esos lugares, en Villa Olímpica y todo eso. Y eso es gracias a la arquitectura, ¿cachai? Y eso es súper importante de verlo, o sea, no es producto, o sea, obviamente es producto de la gente, producto de todo, pero en los guetos verticales, donde tenéis 25 departamentos por piso, donde te dicen que la comunidad es hacer un quincho, donde hacen asado y una piscina, donde finalmente nadie la termina ocupando, y que te dicen el horario de usar la piscina es de tal horario, de tal lado, eso no es hacer comunidad, y eso te lo vendieron inmobiliariamente como hacer comunidad. Así que creo que la Villa Portales, la elección pasó bastante por eso, como llegar y decir, oye, ¿sabéis qué? Estamos en un proyecto social que decir, ¿qué pasó con esto? Obviamente lo que pasó se llamó golpe de Estado, dictadura militar y todo eso, pero es preguntarse... Sí, porque la vivienda social con Allende definitivamente iba hacia un espacio digno para que las familias pudieran desarrollarse, como dices tú, con lugares realmente de esparcimiento y no como decorativos, o sea, realmente son funcionales. Ahora es decorativo, no es funcional. Es decorativo y aparte son viviendas carpa finalmente, donde las personas están para dormir, comer, bajan a 2 horas de donde subir. Entonces son como viviendas dormitorio finalmente, termina siendo. Y eso es lo terrible de todo, o sea, te venden en la inmobiliaria un proyecto de vivienda, pero son viviendas dormitorios, no son más que eso. Entonces, cuando se crean este tipo de villas en los 60, tenían esa concepción, tenían esas ganas, y un poco, yendo para atrás, eso lo hace, como te digo, la arquitectura misma hace que la gente se junte, hace que la gente genere esta comunidad, hace que tú estés paseando por uno de los pasillos y veis, oye, acá hay costura, chuta, yo necesitaba justo hacer una costura en el pantalón, y acudí al vecino, y veis que el otro vecino acá hace empanada, y veis el otro vecino que, aunque da lo mismo decir, tiene delivery de chela, no sé, a eso voy, ¿sí? O sea, esa es la comunidad, y esa comunidad de ser más conectados finalmente te hace ser más conectado en otros aspectos de la vida. Y por algo, esta segregación que vive Santiago y que vive Chile, te hace ser súper poco conectados con el otro. O sea, si estuviéramos más conectados, eso que se habla de Plaza Italia o Plaza Ignea, como yo le digo, ex Plaza Italia, pero si estuviera más conectado el Plaza Italia para abajo o el para arriba, si fueran a los mismos colegios, si estuvieran dentro de las mismas comunidades, después tendrían mayor empatía cuando son más adultos de decir, oye, ¿sabéis qué? Esta medida que yo voy a hacer como gobierno, ¿sabéis que a mi compañero que yo jugaba a la pelota, que era de Estación Central, que es mi mejor amigo, capaz yo cacho cuál es su realidad y cacho que esta medida es mala para ellos, ¿cachai? Entonces, eso es lo que pasa. Hay una desconexión tremenda donde al no vernos y al estar tan segregados, se hacen medidas pensando en tus compañeros de colegio, en todo eso, sin pensar en esta unión que finalmente es como lo lógico que debería pasar en una ciudad, que nos mezclemos, que vayamos a escuelas que sean parecidas, que haya una educación pública de calidad, salud pública de calidad, donde esté rayado. Pero lo que pasa es que a la elite no le conviene esto, y no le conviene para nada, porque no le conviene la cancha pareja. En este programa que el pueblo es el enemigo poderoso. Eso es, o sea... Es bien terrible, desesperanzador, porque la lucha se hace complicada cuando uno quiere exigir sus derechos y te ponen un tanque al frente, o te disparan en los ojos. O sea, es difícil decir, oye, esto, por favor, piensen en los ciudadanos, piensen en todos los chilenos, ya que el presidente el otro día dijo, yo soy el presidente de todos los chilenos,
pero que parece que realmente que no es el presidente de todos los chilenos, porque cuando alguien quiere que constitucionalmente es legal decir esto no me parece, te llega encima una represión, una violencia que impresionante. Sí, ¿no? Y como lo que pasa es que, pucha, tenemos como, siento como un amarillismo de parte del país que es tremendo, donde se habla, no sé, de la destitución de Piñera del poder y se dice, oh, esto vamos a llegar a Venezuela y todo. Y no se acuerdan que en el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, Nixon cayó por menos. O sea, estamos hablando que Nixon cayó por escuchas telefónicas de un reportaje de un par de personas que entrevistaron a Garganta Profunda y salió el reportaje en Washington Post, si no tengo entendido. Entonces, estamos hablando que en Estados Unidos, el país donde pasa esta cosa, se destituyó un presidente por menos. Estamos hablando que hay un país donde hablar ciertas cosas como las que estamos hablando ahora te tildan de comunista y todas esas cosas. Claro. Entonces, a eso vamos finalmente, que es como... ¿Por qué crees que en Chile no pasa lo que pasa en otros países? Vimos lo que pasó en Perú, como tú estás contando lo que pasó hace décadas en Estados Unidos. En Chile, durante los últimos meses, han salido situaciones que uno se pregunta, esto ya no da más, esto debe cambiar. Ahora con el tema del posible fraude al fisco, y no pasa nada. Es que nada mira, cambia, nadie, no sé, como que siento que es muy raro, ¿no? La conversación del principio un poco, que es como, hablemos de la concentración de poder, y en Chile también la concentración de los medios, y lamentablemente tenemos, no sé, el primer senador condenado por fraude al fisco y sale un político ejemplar en un diario. O sea, la concentración de poder tiene que ver con la concentración de los medios en Chile, y eso es tremendo. En Estados Unidos no es tan así, o sea, en Estados Unidos también existe, sí existe Fox, pero también existe Bloomberg, existe CNN, existen otras cadenas que le hacen contrapeso a eso. Existe que el presidente fue interrumpido en vivo cuando empezó a hacer, Trump lo interrumpieron en las cadenas de televisión en vivo, en una cadena nacional, por decir, ¿saben qué? El presidente está diciendo mentiras, tenemos que cortarlo en vivo. O sea, algo que no pasaría en Chile, donde hemos visto que en matinales Piñera dice que queman iglesias con niños adentro. Donde vemos que Felipe Cas, cuando fue el asesinato de Camilo Catrillanca, dijo, oye, ¿sabéis que acá hubo un enfrentamiento? Y después te das cuenta que mintieron, y que hoy día las declaraciones del cabo capitán que estaba metido en la cuestión dijo, oye, ¿sabéis que a nosotros nos dieron instrucciones de mentir? Y no pasa nada. Y eso para mí, eso es bastante terrible que esté pasando, y tiene que ver mucho, como vaya a volver a hablar del documental, tiene que ver mucho con eso, como te digo, como este trabajo de memoria. O sea, la memoria en Chile está siendo demasiado frágil, porque es como que se condorean, dicen una brutalidad, pero después se borra por la brutalidad que viene después, que es mayor aún, y después hacen un encubrimiento que es mayor que el encubrimiento que hicieron antes. Estamos hablando de, no sé, algo que no se recuerda en los medios constantemente. Y que yo no sé si esto ha pasado en otros países. O sea, el Milico Gate y el Paco Gate son los dos más grandes fraudes al fisco de la historia de Chile. ¿Cachai? O sea, no estamos hablando de especulación, no estamos hablando de que a mí me dio una tinca que lo leí en un post de Facebook, no. Estamos hablando de hechos reales. Milico Gate, Paco Gate son las mayores fraudes al fisco de la historia de Chile. ¿Qué pasa con esas instituciones? El presidente de la República los avala. Para mí eso es un loop constante. Si es que ahora veis que en el retiro de la AFP, tú no veis un gobierno como gobierno. Yo los veo como contraparte, los veo como la contraparte de las AFP, ¿cachai? Exacto. Los veo como que todo el rato están velando los intereses de la AFP. Claro, o sea, ¿tú crees que la derecha realmente quiere que nosotros nos quedemos sin AFP? O sea, perdón, la gran pregunta, o sea, ¿tú creéis que la gente de la derecha están preocupados porque vamos a recibir menores pensiones nosotros? No están preocupados de eso. No están preocupados de eso, que es el discurso que dicen, ¿cachai? Entonces, ahí está la cosa. Entonces, uno lo escucha hablar y uno no les, de verdad, yo como que no les podéis creer,
porque además como tienen una cara de asco cuando hablan, como que están hablando y están pensando, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué lata? Estar con esta gente, como que tú te das cuenta en su cara que lo que hablan no va conforme con lo que piensan. O sea, 3 declaraciones en distintas épocas. Mientras el trabajo al principio diciendo que la ley de protección del empleo no iba a provocar despidos, provoca despidos. Después, mientras el trabajo diciendo que el primer retiro AFP, la gente se iba a comprar plasmas. Asquerosa declaración. Y ahora diciendo, ¿saben qué? Con el segundo retiro, como que lo que pasa es que los chilenos no saben mucho de previsiones, esa cosa. O sea, es como ningunear, tratar de tonto, vernos la cara constantemente. Y una de las cosas que uno ve, y creo que el documental lo tira bastante bien, es que con la opinión de la gente de la calle, uno da a entender que no son tan tontos como hablan los medios, y no quiero ser peyorativo, no son nada de tontos, el pueblo es bastante más inteligente incluso que nuestras autoridades. ¿Cachai? Saben más lo que está pasando en su territorio, saben más cómo controlar el hambre en su territorio mucho más que el gobierno. De hecho, lo vimos con las ollas comunes. O sea, y las cajas del gobierno, muchas veces las cajas eran tan mal repartidas que la gente de los territorios organizaban cómo recopilar estas cajas y repartirlas bien en las ollas comunes para poder hacerlo bien. Pero finalmente te das cuenta que no sé, pues hay una desconexión que es demasiado fuerte. O sea... Sí. Oye, Fernando, te cuento que estamos llegando casi al final de nuestra entrevista, de nuestra conversación, más bien. No quisiera irme sin antes recordar como algunos momentos de lo que fue el domingo, la Van Premier. Para quienes se están uniendo, les cuento que estamos conversando con el periodista Fernando La Salvia, director del documental Distancia Social, que ya se encuentra disponible en centroartealameda.tv, en sala de cine, que es el lugar por suscripción. Así que lo invitamos a verlo. Y este domingo hicimos la Van Premier en la azotea del Steina, que es el centro de extensión del Instituto Nacional. Fue súper lindo, fue súper emocionante. Hace mucho tiempo que no nos encontramos junto a la comunidad de Centro Arte Alameda. Cuéntame un poco cómo estuvo para ti ese momento. Gente que estuvo en el documental. ¿Cómo estuvo la Van Premier? Muy buena. Muy buena, me dicen acá. Mono, ¿cómo estuvo? Estuvo buena. Viste, todos me dicen que estuvo muy buena. No, sí, me acuerdo de ti. Si te vi ese día, me acuerdo. Eduardo, que Mono, el productor del documental. Sabéis que para mucha gente no salí hace mucho tiempo. Sabéis que mucha gente me dijo que, porque el documental, más allá de hacer spoiler y todo, tiene una dosis de humor, en el sentido que yo se la quise meter por el sentido que es algo que le ha pasado al pueblo mucho y nos ha pasado mucho, que si no nos tomamos con sentido del humor, muchas de las cosas que nos pasan estaríamos todos suicidándonos en Chile. O sea, como te pegan, como esa canción Nos siguen pegando abajo, que hablamos de canciones antiguas, el nos siguen pegando abajo es algo constante. Pero hay un apoyo dentro del pueblo con el pueblo, que eso se refleja en las ollas comunes, pero también se refleja en el sentido del humor, de ayudarse, de estar cagado, de no sé, pues de que en las protestas tiren, no sé, por los pacos le tienen unas lagrimógenas a 2 personas, e inmediatamente tú veís a 2 personas levantando a ese otro compañero. O sea, es que el pueblo ayuda al pueblo tremendo. O sea, estamos en esa situación del pueblo ayuda al pueblo tremendo, y yo siento que las autoridades como que se abusan un poco de eso, y en ese sentido como que mucha gente que fue a la Van Premier me dijeron que, oye, ¿sabéis que me reí mucho con el documental? Vi ciertas realidades, pero después cuando llegué a mi casa quedé para la cagada. Onda, porque ya está bien la mirada como rebelde, humorística que puede tener esto, pero que me lo dijeron así, como está bien la mirada como rebelde humorística que tiene, pero yo llegué a mi casa y llegué con un estrés tremendo de cómo nos vienen cagando hace años, ¿cachai? Y eso es un poco lo que le pasa a la gente. Nos vienen cagando hace mucho tiempo, y el COVID fue un reflejo tremendo de eso, porque fue una situación extrema,
fue una situación de una pandemia con encierro, con cuarentenas, con todo eso, que era la situación, es como esa situación, ahora acá se ve cómo es la realidad, a ver, ya, vamos cómo es la realidad, compañeros. Y acá se vio cómo era la realidad, que era un gobierno subsidiario, amigo de la derecha, amigo de los empresarios, que apoyaban la ley de protección del empleo, que las industrias que ellos quisieron nunca pararon, que Juan Sutil creía que podía mandar cartas a los medios de comunicación porque lo estaban tratando mal, donde habían amenazas a medios que dejaban de auspiciar esos canales porque estaban hablando muy mal de la cuestión. O sea, vivimos, la realidad sacó lo peor, yo siento que de la realidad de este país, ¿cachai? Y en este sentido es lo que venimos viendo hace mucho tiempo y eso es lo que la gente a mí me decía, que realmente como, da lo mismo lo que me hayáis mostrado tú, esta es una situación que yo en otro nivel también la estoy viviendo, ¿cachai? También estoy viviendo que me pasó otro y que, como te digo, de esta clase trabajadora en la que somos, podemos tener mayores privilegios, puede haber gente en Ñuñoa, pero también gente en Ñuñoa estaba haciendo trueques, estaban haciendo pymes porque se habían quedado sin pega, y esto pasó a distintos niveles, pero ¿dónde no? En la elite, donde estaban tranquilos, donde tenía este colchón, donde pasaba todo eso. Entonces, ese otro Chile es el que finalmente igual tratamos de denunciar en el documental, pero es un Chile que viene autodenunciándose hace mucho tiempo. Si es el Chile que los pacos protegen a las caravanas del rechazo cuando habían gallos con bat de béisbol, o sea... No, y ahora el tema de los utensilios. Por eso te digo, no es los utensilios, se trata de eso, de que los protegían a ellos y que Carabineros dice que los que están protestando afuera de la moneda en contra de Piñera son la delincuencia pura y dura, siendo que Carabineros no puede emitir opinión. Entonces, juicio de valor, vivimos en este constante loop donde en cada vuelta del loop nos cambian las historias, pero son las mismas historias. Nos cambian como la trama de la historia, pero el fondo de la historia es la misma weá que nos están cagando hace mucho rato. Oye, Fernando, ha sido un placer. Hemos completado ya el tiempo, lo hemos pasado también. Quiero pedir disculpas porque hemos tenido algunos problemas técnicos y se ha puesto en pausa en algunos momentos esta transmisión, pero luego vamos a tener el video en IGTV. Así que para que lo puedan ver completo nuevamente, si es que se lo perdieron o si es que se pegó en algún momento. Insisto, vayan y visiten centroartealameda.tv, donde van a encontrar el documental de Fernando La Salvia, Distancia Social, no se lo pierdan. Fernando, una última palabra para despedirnos. Véanlo porque lo que les digo es, yo siento que es bien difícil uno como creador del documental y también como protagonista del documental hablar de él, es como que siento que estoy hablando de mí todo el rato y una lata esa weá, pero a lo que voy es que ojalá lo vean porque yo siento que es una postal del Chile que no se quiere mostrar, una postal donde no aparece Isla Pascua, donde no aparece Sanhattan, donde no aparece San Pedro de Atacama y donde no aparecen el Observatorio Alma, ¿cachai? O sea, esta es una postal del Chile real que es la mayoría de Chile y eso para mí es lo más importante que quisimos mostrar y ojalá se vea reflejado y la mayor cantidad de gente la pueda ver para los que la conocen se sientan reflejados, pero los que no la conocen por favor conozcan esta realidad porque es el verdadero Chile y es la mayoría de nuestro país. Buenísimo, muchas gracias por vernos nuevamente. Nos vemos la próxima semana en el Living de Centro Arte Alameda. Gracias, Fernando. Gracias, Felipe González de la Media Imagen por la transmisión. Y, como siempre, los quiero mucho. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Ya. Oye, tuvimos problemas, weón. Ya.